Escritor, astrónomo, jurista, político, reformador, son muchas las facetas de la prolífica personalidad de Alfonso X el Sabio que se pueden concretar en el término precursor. La muestra que podemos contemplar ya en el Museo de Santa Cruz es una ocasión única para acercarse a este personaje histórico a través de diferentes prismas para alcanzar una imagen global del Rey Sabio. Por la difusión del castellano, es decir, de la lengua del reino, olvidarse ya del latín, que había sido prácticamente la lengua que hasta entonces casi todos los textos habían escritos. Él considera que el reino tiene que tener su propia lengua y potenciará el castellano, especialmente para la prosa. Ocupa un antiguo convento agustino del siglo XVII y por ello recorrer sus pasillos es mucho más que encontrarnos con los años de esplendor de Talavera como centro ceramista. El Museo Ruiz de Luna es también una muestra de la devoción del pueblo arraigada en sus tradiciones. Hoy les proponemos un recorrido por su azulejería religiosa. Un emplazamiento privilegiado, en la margen derecha del Tajo, cerca del denominado Río Chico, con una colorida vegetación en sus orillas. Así al menos era el entorno que acogía al conocido restaurante Casa Tabordo en los años 60, cuando abrió sus puertas. Nos lo muestra Toledo Olvidado en su última publicación, la número 400, con la que volverá a denunciar la lamentable situación del río a su paso por la ciudad. Recordar a Pablo y Beltrán y apoyar con lo recaudado la investigación del cáncer infantil. 1.343 personas participaron el pasado año en esta iniciativa que el domingo alcanzará la segunda edición. Brilla por ellos, es todo un himno. A todos los patrocinadores y colaboradores que desinteresadamente están aportando productos de los que fabrican en sus empresas o haciendo aportaciones económicas para poder hacer frente a los gastos que conlleva la organización de la carrera y del día familiar que vamos a tener después. 1 de cada 5 jóvenes está en riesgo de uso adictivo de las pantallas. La irrupción de Internet y las redes sociales a través de la pantalla del móvil y del ordenador ha supuesto un cambio en las relaciones sociales, laborales y familiares. Según un informe de Cáritas Española, la sociedad tiene que reflexionar sobre cómo está afectando el uso de las pantallas a jóvenes y adolescentes. Decimos que las infancias, los adolescentes, los jóvenes son los más vulnerables entre los vulnerables y especialmente en estos momentos de cambios, en donde lo que les está pasando es a una rapidez tal que no está facilitando un margen de adaptación y reflexión que les permita entender cómo se sienten y cómo vertebran las relaciones en estos momentos. El 14 de marzo de 2020, Pedro Sánchez declaró el primer estado de alarma. El virus que venía de China se convirtió en amenaza real y la palabra confinamiento pasó a formar parte de nuestras vidas. 2 años después, las mascarillas siguen presentes en nuestro día a día. Hemos vivido 6 olas y celebrado la llegada de una vacuna en tiempo récord que ha servido para proteger a los más vulnerables. Hoy empezamos así Zoom. Quédense con nosotros. Mascarillas, restricciones, olas, desescalada, nueva normalidad, pero sobre todo, desde el 14 de marzo de 2020 la palabra más habitual en nuestro vocabulario fue confinamiento. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Pedro Sánchez declaró el estado de alarma en España a causa de ese virus que sonaba a China y que hasta entonces no considerábamos una amenaza seria. Un día antes, la palabra que mejor define qué se vivió en Castilla-La Mancha fue desconcierto. Desde mañana quedan suspendidas las actividades escolares. Desde mañana, no con lo que dice el rectorado, quedan suspendidas las actividades universitarias. Vamos a parar el virus, nos dijeron también, y el heroísmo consistió en lavarse las manos y quedarse en casa, porque por aquel entonces lo verdadero heroico era encontrar una mascarilla y supimos sacar lo mejor de nosotros mismos. Las calles vacías nos recordaron a la peor película de ciencia ficción. Salimos al balcón cada día a mostrar el agradecimiento al personal sanitario. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo.
Y hasta las campanas de la catedral se unieron en el gesto. El salón de casa se convirtió en centro de ocio, nuestro sofá en butaca de cine. Agotamos la harina de los supermercados para convertirnos en expertos reposteros y combatimos la tristeza, especialmente de los que vivían solos, con la radio, porque comprendimos entonces la importancia de sentarnos a diario frente a este micrófono, el que nos hizo sentirnos unidos en tiempos difíciles. Abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros nietos, besarlos, achucharlos. Cuando salgamos de esta, a ver si hacemos una comida con los hijos. Exactamente. Como siempre, Teresa, aquí si viera nuestra mesa, que de aquí vamos a salir todos médicos, estudiando, aprendiendo. Yo creo que aprendo más yo que ellas, pero bueno, no viene mal tampoco, ¿eh? La gente no dejó de vivir con el estado de alarma, tampoco de morir. 6 horas después, más de 11 millones de contagios en España, más de 100.000 fallecidos. Vacuna fue elegida palabra del año en 2021. El esfuerzo de la ciencia en tiempo récord permitió proteger a los más vulnerables. Que esperanza sea la palabra de este 2022. La esperanza que brota del fondo de tu corazón. El Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes acogía a la rueda de prensa de presentación de la carrera y marcha Brilla con ellos, una iniciativa que sirve para apoyar la investigación del cáncer infantil en memoria de 2 de sus alumnos, Pablo y Beltrán. Nosotros el año pasado nos encontramos con la cercanía en un curso de segundo y otro curso de cuarto de primaria con el hecho de la muerte. Y hubo un trabajo excepcional de todos los profesores y los tutores para darle un sentido. Durante la presentación, el equipo que organiza esta edición ha destacado el compromiso de las empresas y patrocinadores que harán posible que esta carrera se celebre el próximo 20 de marzo. Y aseguran que quieren que sea una jornada para vivir en familia. A todos los patrocinadores y colaboradores que desinteresadamente están aportando productos de los que fabrican en sus empresas o haciendo aportaciones económicas para poder hacer frente a los gastos que conlleva la organización de la carrera y del día familiar que vamos a tener después. Más de 1.300 personas participaron el pasado año en esta carrera que se celebró de manera virtual con motivo de la pandemia. Los compañeros de clase de Pablo y Beltrán han acudido como espectadores a la presentación de la segunda edición. Ellos también han recibido un mensaje claro. Vosotros jugáis un papel muy importante, los que estáis aquí, los medios de comunicación, para difundir esta iniciativa, que es una iniciativa, como todas, que merecen la pena difundir, pero que es una iniciativa que nos va la vida en ello, a todos, porque todos tenemos a nuestro lado niños y estamos golpeados de una forma u otra por el cáncer. El plazo de inscripción para participar en esta carrera o en la marcha ya está abierto y también cuentan con una fila cero para todos aquellos que no puedan asistir presencialmente el domingo 20 de marzo, pero quieran unirse a este reto que nos proponen desde este colegio toledano, el de caminar y correr, eso sí, sin perder de vista el cielo. Juan Ruiz de Luna hizo de la cerámica su vida y trabajó incansablemente por recuperar el esplendor que Talavera alcanzó en el Siglo de Oro como centro ceramista. Sobra decir lo recomendable que es una visita al Museo Ruiz de Luna, pero hoy les vamos a dar una razón más. Su colección de azulejería es una excelente forma de acercarnos a la religiosidad del pueblo, a sus tradiciones. Nos lo demuestra Fernando González Moreno, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha, en una de las últimas entradas del Portal de Cultura de la Junta. María sostiene a Cristo muerto como Virgen de los Dolores en el panel de la Piedad del siglo XVII, o el panel del Nacimiento de la Virgen recrea esta escena situando a Santa Ana tendida en la cama mientras es atendida por una sirvienta y otras dos lavan a la recién nacida.
En otras ocasiones, las representaciones marianas insisten en la función mediadora de María. En la placa de la Virgen de Nuestra Señora del Socorro, María lleva al niño en brazos y levanta una maza para ahuyentar al diablo. Encontrándonos en Talavera no podían faltar las representaciones de la Virgen del Prado como patrona y protectora de la ciudad. Su presencia en la azulejería se impuso en el siglo XVIII. Otro numeroso grupo de piezas es el dedicado a los santos, San Jacinto de Polonia, que porta la custodia y la escultura de la Virgen que salvó de un incendio, San Sebastián, que gozó de gran fama como protector frente a la peste y las epidemias. Su imagen puede verse en el panel que formaba parte del retablo de San Juan Bautista. Por cierto, el primero en la jerarquía de los santos fue tenido por un santo curador y patrón de varios gremios. Por su parte, San Antonio Abad, el popular San Antón, adoptó el patronazgo de los animales. Y para terminar, Santiago, su condición de patrón de España y de santo, ampliamente venerado en el ámbito rural, le concede un puesto privilegiado en estas producciones. Y esto es solo una breve parte de lo mucho que podemos encontrar en el Museo Ruiz de Luna, gracias a los consejos del profesor Fernando González, por si aún no son conscientes del excepcional conjunto artístico que custodia este museo. Forman parte ya de nuestra vida y han llegado para quedarse. Las pantallas nos acercan al mundo a través de Internet, las redes sociales y los videojuegos, y en ocasiones también nos aíslan de él. El de generar burbujas que nos aíslen del otro, del diferente. Decidir quién te escribe o a quién bloqueas tiene la ventaja de no recibir mensajes hirientes y deshumanizados, pero nos aleja del que piensa diferente, del que puede enriquecernos con un punto de vista distinto. El desarrollo como persona, y más aún a estas edades, se ve comprometido si nunca nadie pone en duda nuestras ideas o cuestiona nuestros planteamientos. Cáritas Española ha entrevistado a cerca de 1000 jóvenes, padres y tutores en situación de exclusión social sobre el uso de las pantallas y ha analizado los beneficios y los riesgos de su uso en este colectivo. Así, el estudio destaca que 1 de cada 5 jóvenes está en riesgo de uso adictivo de las pantallas. Las chicas tienden a ser más activas en redes sociales, generando muchas más publicaciones, lo que hace que tengan un perfil mucho más expuesto, mientras que los chicos son más asiduos a los videojuegos, una adicción que afecta más a la población vulnerable. Desde Cáritas insisten en la doble condición de vulnerabilidad de estos jóvenes, primero por su situación de exclusión social, y segundo, por su adicción digital. Decimos que las infancias, los adolescentes, los jóvenes son los más vulnerables entre los vulnerables y especialmente en estos momentos de cambios, en donde lo que les está pasando es a una rapidez tal que no está facilitando un margen de adaptación y reflexión que les permita entender cómo se sienten y cómo vertebran las relaciones en estos momentos. El estudio destaca que si bien no se establecen diferencias en porcentajes de adicción entre los jóvenes y adolescentes en función de su estatus económico, sí que se constata que convivir con unos progenitores que hacen un uso razonable de las pantallas reduce un 70% las probabilidades de llegar a desarrollar una conducta adictiva. Igualmente, el abuso de las pantallas genera tensiones y conflictos familiares y están directamente relacionados con el absentismo escolar, entre otras conductas. La adicción y el uso abusivo están estrechamente ligados al absentismo escolar y al número de suspensos, por lo que el sistema educativo debería contemplar la necesidad de abordar estas temáticas como elementos clave a la hora de evitar situaciones de fracaso o abandono escolar. La intención de Cáritas Española con este informe es generar una reflexión en la sociedad sobre cómo está afectando el uso de las pantallas a la juventud y adolescencia actual. Hoy más que nunca un viaje de pura nostalgia queremos plantear una reivindicación que les va a sonar.
Desgraciadamente, el Tajo nos muestra a diario una imagen de suciedad y falta de caudal que hace que poco se parezca al Tajo de las imágenes. Nos las mostró hace no mucho el blog Toledo Olvidado, un tiempo en el que todo parecía transcurrir sin prisa, en el que lo cotidiano era un baño para sofocar el calor en las aguas del río. Juegos, clases de natación para los más pequeños, un paseo por las orillas de finísima arena. Y sí, son Sofía Loren y Frank Sinatra a orillas del río, cuando bañarse en sus aguas era habitual. Así lo hizo Cary Grant, como pueden comprobar por esta imagen. Orgullo y Pasión rodó alguna de sus escenas en Toledo. Dentro de poco se cumplirá un triste aniversario. En 1972 se prohibió el baño debido a la contaminación. 50 años han transcurrido y en 1979 llegó el trasvase Tajo Segura. El río ha dejado de ser la fuente de vida que tradicionalmente fue. La degradación es evidente con solo asomarse a su orilla. Por eso, la última publicación de este blog, que acumula ya 400 artículos, es también una denuncia a las consecuencias económicas. En la margen derecha, cerca del denominado Río Chico, se ubica el restaurante Tabordo, desde los años 60 recibiendo clientes, como nos muestran las imágenes. Por su cercanía a un río limpio y vivo, que daba ese color verde a sus orillas, convirtiéndolo en un entorno privilegiado. Uno de los establecimientos emblemáticos de la hostelería toledana, en el que así disfrutaban de su terraza. Quizá comparar esas imágenes de lo que fue con lo que son sirvan para valorar lo que tuvimos y no desistir en el empeño de conseguir un río con caudal suficiente y agua sin contaminar, un motor esencial en la vida de una ciudad. 180 piezas se pueden ver en esta muestra, que quiere ofrecer al visitante una imagen lo más completa posible de un rey que pasó a la historia como sabio, pero que fue muchas cosas: político y jurista, poeta e historiador, astrónomo y astrólogo, jugador de damas y guerrero, padre de familia numerosa y amante también. Una figura histórica compleja que 8 siglos después aún no ha conseguido el juicio unánime de los historiadores. Muy polifacético, pues ha generado también polémicas. No hay una unanimidad a la hora de ensalzarlo hasta lo máximo o de denigrarlo, ¿no? No se ha llegado a tanto, pero bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Y todo eso se ha querido recoger en la exposición. El crucero del Museo de Santa Cruz sirve al visitante como guía para visitar esta exposición que comienza en Toledo. Aquí nació el 23 de noviembre de 1221 y que se sucede a partir de sus diferentes facetas: el rey gobernante, el rey sabio, el final del reinado y la visión del rey desde la posteridad. Cada una de estas facetas aparece documentada y contextualizada con piezas de singular interés cedidas por medio centenar de entidades como la Catedral de Toledo, la Biblioteca Nacional, el Palacio Real o el Patronato de la Alhambra, y otras internacionales como las Bibliotecas Nacionales de Francia y Gran Bretaña. Cada pieza ayuda a comprender al visitante las aportaciones de este monarca a cada ámbito del saber, por ejemplo, su apuesta por hacer del castellano una lengua popular. Por la difusión del castellano, es decir, de la lengua del reino, olvidarse ya del latín, que había sido prácticamente la lengua que hasta entonces casi todos los textos habían escritos. Él considera que el reino tiene que tener su propia lengua y potenciará el castellano, especialmente para la prosa. Alfonso X el Sabio dedicó libros a prácticamente todas las ramas del saber conocidas. La astronomía y la astrología, otorgó privilegios a todas aquellas ciudades que conquistaba, legitimó su identidad histórica buscando sus raíces pasadas y dejando huella con sus acciones de gobierno. Un personaje preocupado también por la historia, por el pasado, ese pasado que de alguna manera legitima el presente, es decir, que le legitima a él. Un rey preocupado por la organización de la administración del reino, con todos una serie de cargos que se pondrán en funcionamiento en aquella época. Al final de la muestra se ofrece el juicio de diferentes historiadores sobre la figura de este monarca y su aportación a la historia. Quizás nos podamos quedar con esta frase del historiador Jaume Vicens Vives: fue de desacierto en desacierto, pero como sabio fue erudito, sensible y cultivado. Es el catálogo de la exposición de Alfonso X, inaugurada recientemente por el rey Felipe VI, quien precisamente realiza el prólogo de esta publicación
que recoge no solo artículos científicos, sino el catálogo de las casi 200 piezas que componen la muestra. El coordinador del 8º centenario ha sido el encargado de explicar algunos de los avatares que en estos 2 años y medio de preparación del centenario han sucedido. Hemos tenido que navegar durante estos 2 años y medio por aguas difíciles, a las que se ha unido una tormenta perfecta con la pandemia del coronavirus, que ha dificultado la travesía, por la limitación de contactos personales que hemos tenido que tener los miembros del comité científico desde diferentes ciudades. La publicación contiene 18 artículos de expertos e investigadores de prestigio nacional e internacional, como el comisario de la muestra, Ricardo Izquierdo, o la doctora en Historia Medieval, María José Lop. También participan otras entidades como la Real Academia de la Historia o la Real Academia de la Lengua. La obra está dedicada a la memoria de Juan Carlos Ruiz, profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense y miembro del Comité Científico, que falleció el pasado mes de noviembre. El catálogo se puede adquirir en el Museo de Santa Cruz a un precio de 40 euros. Recordar etimológicamente es volver a pasar por el corazón. Muchas veces entramos en un lugar y los objetos, la distribución del espacio, nos produce la sensación de que ya hemos estado allí. Es la invitación que nos hace el artista Paz Vicente para descubrir su obra. Ha llamado Tempus a esta muestra de su talento que nos lleva de la mano por tantos acontecimientos grabados en nuestra memoria. Recuerdos abstractos que se confunden entre realidad o fantasía. Al menos así encuentra ella la forma de plasmar sus inquietudes ante la vida, aderezada por las experiencias y los viajes que la han ido marcando. 44 obras de estilos tan diversos como los que ven en las imágenes. La forma de plasmar su mundo interior, el de la artista licenciada en Bellas Artes que llega a Toledo con la intención de que la contemplación de sus piezas sea una invitación para que miremos hacia adentro y descubramos la necesidad de saber quiénes somos y qué lugar ocupamos en este tránsito de la vida marcado por el paso del tiempo.